Hola, mi nombre es Ana Sofía Vázquez Martínez y a continuación les presentaré las características generales de los bosques caducifolios secos. Bueno, estos ecosistemas también se pueden conocer como selva baja caducifolia, bosque tropical deciduo, selva baja decidua, entre otros nombres, aludiendo a sus características. En general, las selvas secas pueden ser medianas entre 15 y 30 metros o bajas menos de 15 metros. Y de acuerdo a la caída de sus hojas, específicamente este ecosistema se considera caducifolio debido a que más del 75% de las especies pierden sus hojas. Este ecosistema está conformado por comunidades vegetales dominadas por árboles pequeños que pierden sus hojas durante la época seca del año. Son propias de climas cálidos con lluvias escasas. Tiene una diversidad única con una gran cantidad de especies endémicas. Se ubican en zonas muy frágiles y en condiciones climáticas que favorecen la desertificación. Composición y estructura. El bosque tropical caducifolio, en estado natural o de escasa perturbación, es por lo común una comunidad densa. Los árboles que lo constituyen forman un techo de altura uniforme comúnmente. Las copas de las especies del estrato dominante son convexas o planas. El diámetro de los troncos por lo general no sobrepasa los 50 centímetros. Estos con frecuencia pueden ser retorcidos y se ramifican a una altura corta. El follaje en general es de color verde claro, predominan ampliamente las hojas compuestas. Y la característica más sobresaliente de esta formación vegetal la constituye la pérdida de sus hojas durante un periodo de 5 a 8 meses. En cuanto a la estructura del bosque tropical caducifolio, lo más frecuente es que haya solo un estrato, y es el arbóreo, aunque puede haber dos. El desarrollo del estrato arbustivo varía mucho de un sitio a otro, y en situaciones de poca perturbación, el estrato herbáceo puede también desarrollarse. Distribución. Este ecosistema, la selva seca, está distribuida en la vertiente del Pacífico de México desde el sur de Sonora y suroeste de Chihuahua hasta Chiapas y continúa hasta Centroamérica. Existen pequeñas porciones en el extremo sur de la península de Baja California y en el norte de la península de Yucatán. Ocupa aproximadamente el 11.7%, que es 226.898 kilómetros cuadrados de la superficie nacional. Específicamente, la selva baja caducifolia tiene una extensión de 66.492 kilómetros cuadrados y tiene un porcentaje de 3.38 de la superficie del país. En cuanto a la altitud, generalmente se encuentran desde el nivel del mar hasta los 1500, aunque ocasionalmente puede llegar hasta los 1900 metros sobre el nivel del mar en territorios de gran sequedad. Estos ecosistemas se desarrollan en clima seco, con temperatura mínima extrema de 0 centígrados, pero en promedio varía entre 20 a 29 centígrados. La precipitación varía entre los 300 y 1200 milímetros, 1800 como máximo, con 5 a 8 meses secos entre diciembre y mayo. De acuerdo con la clasificación de Köppen, el tipo de clima más común correspondiente a esta formación vegetal es AW, que es tropical de sabana, y en algunos sitios pueden encontrarse climas semiáridos, BS, y CW, que corresponde a invierno seco.
En cuanto a la humedad, el aspecto de mayor importancia es su distribución francamente desigual a lo largo del año, dividiéndose en dos estaciones, la estación húmeda y la estación seca. El número de meses secos consecutivos varía de 5 a 8, lo cual da idea de lo acentuado la aridez entre diciembre y mayo. Dada esta limitante hídrica, el bosque tropical gaussifolio se distingue por tener un dosel relativamente bajo y por presentar un comportamiento muy marcado de pérdida y producción de follaje. El suelo. El suelo de estos bosques muestra una franca preferencia por suelos someros pedregosos y se localiza a menudo sobre laderas de cerros. En cuanto a las demás características del suelo, pues son más variables. Las texturas pueden variar de arcilla-arena, el pH de ácido a ligeramente alcalino. Los suelos pueden ser pobres o ricos en materia orgánica y presentar colores variados de claros oscuros, rojizos, amarillentos, grisáceos, cafés o negros. En general, estos son suelos bien drenados y por lo común jóvenes, con características derivadas de la roca madre que puede ser tanto ígnea como metamórfica y pocas veces sedimentaria marina. Flora y fauna. Respecto a la flora, en las selvas secas viven alrededor de 6.000 especies de plantas. Casi el 40% de sus especies son endémicas, es decir, solamente se encuentran en estos ecosistemas y están muy bien adaptados a la sequía. Muchas de las plantas de los bosques secos son espinosas y con hojas pequeñas que pierden durante la temporada seca. Esta excelente estrategia le permite a la vegetación reducir el área de evapotranspiración y por lo tanto la pérdida de agua. Entre las especies de flora que habitan hay una gran variedad de copales, además otras especies como el tepehuaje, bonete, varias palmas como el coyul, entre otras. Una de las principales plantas que encontramos en este ecosistema son las leguminosas, principalmente el género Bursera. Otras leguminosas que abundan es el guayacán, chaparro, huizache, que son estas dos últimas que pertenecen a la especie de acacia. Por otro lado, algunos de los mamíferos que habitan estas selvas es el brazo fuerte, el armadillo, el mapache, el puma, el jaguar. Y entre las aves, pues encontramos la guacamaya verde, cacique mexicano, cojolitas, chachalaca pálida. Y de los reptiles sobresalen lo que es la iguana verde, iguana negra, lagarto de Shakira, tortugas casquito, culebras y víboras como la boa y las coralillo. Servicios ambientales. Los servicios ambientales que proporcionan estos ecosistemas son muy variados. Las selvas secas tienen baja productividad maderera, pero su presencia es de vital importancia porque proveen de madera, leña y productos no maderables, así como áreas de pastoreo extensivo para las poblaciones humanas. Si bien en general esta no es de buena calidad, la madera es muy utilizada para la construcción de casas tradicionales y para la fabricación de diversos utensilios. La extracción de troncos de algunas especies como Bursera se utilizan para producir artesanías conocidas como alebrijes. Por otro lado, estos ecosistemas son el hábitat de los parientes silvestres de varios de los principales cultivos de México, tal como el maíz, el frijol y la calabaza.
Además, realiza servicios de captura de carbono, conservación de suelos, de biodiversidad y de riberas, así como regulación de clima, mantenimiento de los ciclos minerales, cambio en los ciclos biogeoquímicos, regulación del clima y del agua, polinización, control biológico de plagas, invasión de especies, provisión de alimentos y por último es hábitat de especies silvestres endémicas y o de valor comercial. Impactos y amenazas. A nivel nacional, el bosque caducifolio seco se enlista entre los ecosistemas más afectados por el impacto de la creciente población humana. La principal causa del cambio de uso de suelo y la pérdida de vegetación nativa en esta región anteriormente fue la agricultura de subsistencia. Sin embargo, en décadas más recientes, actividades como la ganadería y los cultivos comerciales ocasionan que zonas de este ecosistema sean deforestadas. La deforestación a gran escala de estas selvas se disparó a partir de 1970, con el impulso al reparto agrario, la revolución verde y el fomento agropecuario, que favorecieron pues la transformación de millones de hectáreas para utilizarlas para la ganadería extensiva. Otras amenazas patentes poco consideradas son, están atribuidas a la infraestructura del turismo, a la presión asociada a malas prácticas de esta actividad económica, así como la cacería ilegal, la explotación no planeada de recursos forestales, sobreexplotación de especies, contaminación de agua y suelo y el tráfico ilegal de especies silvestres. El cambio climático, por último, pero muy importante, amenaza con hacer extremas las condiciones de aridez y desertificación. Actualmente, estos ecosistemas en México se siguen perdiendo y fragmentando debido a las amenazas e impactos que reciben diariamente. Gracias.